pues lo conocemos, pero sabemos que el Señor siempre nos está hablando, ¿verdad? Amén. Creo que hoy el Señor va a hablar a nuestro ser interior. Vamos a leer en el libro de San Mateo, en el capítulo 13, y verso número 34 y 35. Gloria al Señor. A través de la palabra encontramos muchas parábolas. Sabemos que el Señor era el método que Él usaba para enseñar. Más que todo el Señor enseñaba. Era poco lo que Él predicaba, Él enseñaba. Y el concepto de predicar dice que es para creer, pero el concepto de enseñar es para crecer. Y ese crecimiento el Señor quería que tuvieran sus discípulos, porque al pueblo el Señor no les hablaba claramente, sino en parábolas, pero al pueblo les hablaba abiertamente a sus discípulos. Él le compartía abiertamente la palabra. Dice aquí la palabra del Señor, dice: todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Mire qué interesante. El Señor dice: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Esto, hermano, es una bendición que el Señor nos está hoy revelando cosas ocultas, ¿verdad? Yo quiero que usted me ayude a orar. Vamos a pedirle al Señor que, hermano, yo entiendo a través de la palabra que el Espíritu Santo fue el que inspiró esta palabra. A los grandes hombres de Dios el Señor les inspiró, a los profetas, a los apóstoles, les inspiró el Espíritu Santo para escribir esta palabra. También creo que hoy el que inspiró esa palabra, hoy Él es el Espíritu Santo el que va a revelarnos la palabra de Dios. Y eso le vamos a pedir al Señor en este momento, que esa palabra descienda de lo alto, porque dice, la misma palabra dice que así como desciende de los cielos, dice, la lluvia y la nieve, así desciende la palabra de Dios, dice, y viene para regar la tierra. Hoy el Señor quiere regar nuestra tierra. Él quiere, hermano, que esa tierra nuestra sea regada para que demos ese fruto, porque dice que esa palabra va a hacer germinar la tierra, y esa palabra no va a regresar vacía. O sea que hoy esta palabra no va a regresar vacía, sino que va a crear el propósito, va a llenar el propósito para lo cual el Señor la está enviando. Por eso le decimos hoy: amado Dios, envía esa palabra de lo alto, que tu Espíritu Santo venga y coloque esa palabra en nuestro ser interior, porque necesitamos urgentemente seguir dando frutos dignos de arrepentimiento, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que esta palabra no regrese vacía, sino que haga
el efecto para lo cual tú la has enviado, Padre. Señor, muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Yo quisiera que le diéramos un fuerte aplauso a aquel que vive, aquel que permanece, aquel que está cada día, hermano, trabajando nuestra vida. Padre, para ti es la gloria, para ti es la honra, para ti es la alabanza. Tú eres el santo. Aleluya. Oh, amado Dios, bendito es tu nombre, Padre. Gracias, Señor Santo. Puede sentarse, hermano. Cuando vemos estos pasajes, nos entra esa curiosidad por ver por qué razón es que el Señor les hablaba en parábolas. Y una de las cosas que podía ver es que una parábola es una revelación encubierta. El Señor le hablaba a las multitudes. Sabemos que los discípulos son los que están cerca del Señor, pero siempre vemos nosotros a una multitud que está allá lejos. Esa multitud no es la multitud que quiere involucrarse de lleno a lo que Dios quiere. Ellos estaban allá lejos. Siempre vemos nosotros las multitudes. Ahí en esa multitud había gente que le pide al Señor: Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Ahí había otra mujer también que le dice al Señor: Señor, mira, te quiero pedir un favor. Y entonces el Señor le pregunta qué es lo que ella quiere. Mira, le dice: yo quiero que uno de mis hijos se siente a tu lado derecho y otro que se siente al lado izquierdo. O sea que mucha gente que estaba ahí alrededor andaba no con el propósito exacto que Dios quiere que nosotros tengamos a veces. Entonces, hermano, el Señor, por esa razón, cuando Él enseñaba, les enseñaba de una manera de que ellos, para crear en ellos una interrogante, para crear en ellos algo en lo cual ellos meditaran. Porque, hermano, cuando nosotros recibimos palabra de Dios, una de las grandes bendiciones es de que nosotros meditemos en la palabra, como dice el Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que medita de día y de noche en esta palabra. O sea que el Señor lo que quería era de que todos, y eso es lo que el Señor quiere aún, ese es el propósito de Dios, es que la palabra nosotros la meditemos. Pero aquellos solo querían las cosas así claras, como me dijo una familiar, me dijo: ¿por qué Dios no dejó las cosas así fáciles y claras? No, que tanto enredo. Y es que yo le decía: bueno, es que lo que pasa es que Dios trabaja de esta manera porque quiere provocar fe en nosotros, hermano. Entonces al Señor se acercaban y le decían sus mismos cercanos, le decían: Señor, ¿por qué no hablas? Incluso ellos, fíjese, hermano, Señor, ¿por qué no les hablas claramente, sino que por parábolas? Pero, hermano, cuando nosotros vemos en el libro de Isaías, fíjese que el Señor, ¿se recuerda usted que el Señor dice: la doctrina que yo tengo, decía el Señor, no es mi doctrina, sino que esa doctrina es de mi Padre y yo la he recibido de Él?
Debido a esto es que muchos de los que estaban alrededor del Señor, dice que ellos se admiraban de la doctrina de Él, porque decían, este no enseña como los fariseos. Y el Señor decía, es que esta doctrina no es mía, sino que esta doctrina es del Padre. Y hermano, cuando vemos nosotros acerca de las parábolas, vemos allá en el libro de Isaías de que el profeta dice que a él se le permite oír una conversación allá en los cielos, hermano. Qué interesante eso, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran oír lo que se habla allá en el cielo, hermano? ¿Usted quisiera oír lo que se habla allá en el cielo, hermano? Aquí cita, dice, como dijo Isaías, como dijo Isaías. Pero el asunto es que a él se le permitió oír una conversación allá en los cielos. Una conversación celestial. Debido a que aquí en Isaías 6 y verso número 8 dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Ahí está hablando el Padre. Ahí se estaba concretando, hermano, 800 años antes de la venida del Señor, aunque la venida del Señor estaba desde el principio, hermano. La venida del Señor no fue un plan así de emergencia, como van los bomberos, ¿verdad? Se está quemando algo y van los bomberos ahí. No, el plan de Dios estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Porque dice que nosotros somos predestinados. Y hermano, no solo predestinados, sino que somos preordenados, ¿verdad? Entonces, Isaías dice que él oyó la voz del Señor y decía, ¿a quién enviaré? Aquí está hablando el Padre, ¿y quién irá por nosotros? Entonces respondí, aquí está hablando Jesús, he aquí, envíame a mí. Pero no era Jesús, era el Verbo, hermano. Jesús es el que vino a tomar un cuerpo. Y dice Juan que vimos su gloria como la del unigénito hijo el unigénito del Padre, ¿verdad? Ahora bien, fíjese que no me quiero perder de las parábolas, porque a eso vamos. Y entonces le dice, y él le dijo, el Padre, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Fíjese, hermano, que era el propósito del Padre que Jesús hablara por parábolas. Porque le dice, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Hermano, cuando vemos este pasaje decimos, bueno, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Porque hay un pasaje en una Biblia que dice, en una versión de la Biblia, dice, no vaya a ser, dice, que ellos crean y yo tenga que salvarlos. Increíble, ¿verdad? Que esto venga de Dios. Pero el asunto, hermano, es que en el Evangelio todo se revela por fe. Hay un refrán que no sé si se dice aquí, ¿verdad? Pero como hay muchos compatriotas, dice, por allá dice, nosotros queremos la papa pelada, ¿verdad?
Queremos ya todo, el paquete, cómo es la cuestión. Pero el Señor, fíjese hermano, que Él, incluso cuando enviaba a alguien, le decía: en el camino se te va a decir qué es lo que vas a hacer. A Abraham le dijo: sal de tu tierra, deja tu parentela y vete a un lugar que se te va a mostrar. ¿Por qué el Señor no le dijo a dónde era la cuestión? ¿Por qué a Saulo le dice: mira, vete y en el camino se te va a decir qué va a hacer? Sencillamente, hermano, porque a veces nos dan el mandado y no vamos. A veces no vamos, ¿verdad? Porque se acuerda aquel de los 2 hijos. Yo les he preguntado a los hermanos: mire, ¿quién de los 2 hizo la voluntad del Padre? A uno le dijo: ve a mi viña a trabajar. Y aquel muy obediente dijo: sí, amén. Como muchos a veces decimos amén, pero no vamos, ¿verdad? Ese dijo amén, pero no fue. Y al otro le dijo: hijo, ve a mi viña a trabajar. Y él dijo: no quiero. Pero dice que el que no quería fue, y el que dijo que iba a ir no fue. Yo les pregunto a los hermanos: mire, a los de la iglesia, ¿quién hizo la voluntad perfecta? El que fue. No, ninguno. Ninguno, porque la voluntad perfecta es decir: si voy, y va. ¿Verdad? Como el siervo del centurión, que dice: le digo a este, ven, y viene. Y le dice al otro: ve, y va. Entonces, hermano, a veces el Señor nos da el mandado así completo. Él quiere ver que nosotros caminemos, hermano. En ese caminar se nos va revelando la palabra de Dios. Amén. ¿Usted quiere que le den todo el paquete de una vez, hermano? Se le olvida a uno: ¿qué me dijo el Señor? ¿Qué me dijo? Como aquellos niños que los mandan a la tienda, ¿verdad? Y van repitiendo, y de repente por ahí un descuido y ya no se acuerdan ni qué les dijeron, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjese que dice aquí lo que el Señor decía era: hermano, el Padre le da estas recomendaciones. Tú de esta manera tienes que enseñar, con parábolas. Y hermano, fíjese que aquí hay algo bien interesante en el libro de Marcos, en el capítulo 4 y verso número 2. Marcos 4:12 dice: y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Que dice: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. Quiere decir, hermano, que nosotros ya sabemos, fíjese, hermano, porque ya se nos dio el misterio. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué se nos dio a nosotros el misterio? Porque no somos de la multitud. Porque a la multitud les hablaba encubiertamente. Pero el Señor le decía: a ustedes yo les voy a hablar claramente. Y le dice: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera